¿Alguna vez has sentido que alguien cercano te odia, pero no puedes explicar por qué? Bueno, resulta que mi propia prima me envenenó, lentamente, por celos. Y yo no tenía ni idea hasta que casi me desmayo en plena calle. Prepárense porque esta historia es larga, rara y honestamente, todavía me cuesta creer que pasó. Pero si no la cuento, voy a explotar. Y sí, ya sé que suena exagerado decir mi prima me envenenó, pero te juro que es verdad. Y no fue algo de una sola vez, no, fue algo lento, intencional, y completamente retorcido. Para empezar, vamos con un poco de contexto. Yo crecí en una familia bastante unida. Somos latinos, así que ya se imaginan, domingos de comida familiar, tíos gritones, primos jugando en el patio, todo el show. Y dentro de esa gran familia, había alguien que siempre estuvo cerca de mí, Lina, mi prima. Ella es solo un año mayor que yo, y como nuestras mamás son hermanas súper pegadas, básicamente crecimos como hermanas también. De chiquitas, hacíamos todo juntas. Dormíamos en la misma cama cuando nos quedábamos en la casa de nuestras abuelas, compartíamos ropa, veíamos las mismas caricaturas. Yo honestamente pensaba que Lina y yo íbamos a ser bestias de por vida. Pero lo que no sabía era que Lina siempre me guardó un tipo de resentimiento que yo simplemente no podía ver. Ella siempre fue más extrovertida, por así decirlo. Le gustaba que la gente la mirara, hablaba fuerte, se vestía llamativo. Yo en cambio era más callada, más de libros, de quedarme en casa. Pero por alguna razón, mis logros siempre le molestaban. Como si el hecho de que yo tuviera éxito la hiciera sentirse menos. Y no lo digo con arrogancia, ¿ok? O sea, no es que yo fuera la chica perfecta ni nada, simplemente me iba bien en la escuela, era constante, responsable, ese tipo de cosas. Lina, en cambio, siempre estaba cambiando de intereses. Una semana quería ser actriz, la otra quería ser influencer, luego fotógrafa. Y en medio de todo eso, parecía que nada le salía bien. Y aunque yo siempre la apoyaba, le daba likes, compartía sus cosas, la ayudaba con ideas, nunca era suficiente. Siempre tenía un comentario ácido escondido entre risas. Por ejemplo, cuando me dieron la beca para estudiar medicina, ella fue la primera en felicitarme, pero también soltó esto. «Wow, con lo fea que eras en el cole, nunca pensé que llegarías tan lejos, pero me alegra por ti». Sí. Así. En mi cara. Y yo, como siempre, lo tomé como broma. Porque así es Lina, ¿no? Solo está jugando, decía mi mamá. Es su forma de ser. Spoiler, no, no estaba jugando. La cosa es que entramos a la universidad en el mismo año. Yo, medicina. Ella, comunicación audiovisual. Y aunque estudiábamos en diferentes campus, vivíamos cerca. De hecho, solíamos vernos bastante seguido. Yo iba a su casa a estudiar, aunque en realidad hablábamos más de la vida que de tareas, y ella venía a la mía a almorzar cuando se le antojaba. Éramos cercanas. O al menos, yo pensaba que lo éramos. Al principio todo iba bien. Incluso me ayudaba a grabar vídeos para un canal de YouTube que intenté abrir, spoiler, no duró nada. Soy pésima en cámara. Me prestaba su cámara, me daba consejos de edición, se portaba súper buena onda. Pero luego empecé a notar cositas raras. Una vez, dejé mi celular desbloqueado mientras iba al baño, y cuando volví, ella estaba revisando algo rápido en mis fotos. Me dijo que era para ver una foto que le había mandado antes, pero me quedó sonando. ¿Quién revisa fotos así nada más? Otra vez, usó mi laptop para ver Netflix, pero luego me aparecieron búsquedas rarísimas en Google. Cosas tipo como hacer que alguien tenga diarrea o plantas venenosas que no se detectan. Y sí, lo sé, esto suena loco, pero en ese momento lo vi y pensé, seguro es para una historia o guión que está escribiendo. Porque ella siempre estaba creando cosas para su carrera, ¿saben? Pero no, no era para una historia. Era para mí. La primera vez que me sentí mal fue después de una tarde en su casa. Habíamos comido unas galletas que ella horneó. Todo normal. Pero al rato de irme, me empezó un dolor de cabeza horrible, náuseas, y terminé vomitando en el baño de mi casa. Pensé que había sido una indigestión, tal vez algo del almuerzo.
No le di importancia. Pero pasó otra vez. Y otra. Siempre después de comer o tomar algo que venía de su casa. Lo más retorcido es que ella siempre parecía preocuparse un montón por mí. Me llamaba, me preguntaba cómo estaba, incluso me ofrecía sopita cuando me sentía mal. Y yo, como una idiota, confiaba en ella. En paralelo, mi vida iba relativamente bien. A pesar de los malestares, estaba sacando buenas notas, saliendo con alguien que me gustaba mucho, se llamaba Marcos, y me sentía feliz. Pero justo ahí, Lina empezó a actuar diferente. Una vez, me dijo así, con tono casual. ¿Y no te da cosa que Marcos solo esté contigo por lástima? O sea, eres inteligente, pero él está demasiado guapo. Me reí nerviosamente y le dije que estaba loca. Pero esa semilla ya estaba plantada. Y luego vinieron los me gusta de Lina en todas las fotos de Marcos. Comentarios en su Instagram. Una vez incluso me dijo que él le había respondido una historia con fueguitos. Que seguro quería con ella. Empecé a sentirme paranoica. No solo físicamente mal, sino emocionalmente drenada. Como si alguien estuviera minando mi estabilidad poco a poco. Y justo cuando pensé que estaba exagerando, ocurrió algo que lo cambió todo. Una tarde, Lina me invitó a su casa para ver pelis. Me dijo que había preparado brownies y que había comprado mi té favorito. Llegué, comimos, charlamos, y luego me empecé a sentir mal. Pero no como antes. Esta vez, fue peor. Sudor frío. Mareos. Me temblaban las manos. Le dije que me sentía rara, y con cara de preocupación, me dijo. Ay, seguro no comiste bien hoy. Ven, acuéstate un rato. Me acosté en su sofá. Cerré los ojos. Y escuché cómo ella le enviaba un audio a alguien diciendo. Ya empezó, ojalá esta vez funcione. En ese momento, supe que algo andaba muy mal. No dije nada. Me hice la dormida. Pero mi corazón estaba latiendo a 1000. Y así, amigos, empezó la parte más oscura de esta historia. Recuerdo perfectamente el momento en el que me di cuenta de que algo raro estaba pasando. Después de escuchar a Lina enviando ese mensaje, mi cuerpo comenzó a reaccionar de una manera que jamás había experimentado. La sudoración y el mareo se intensificaron, y fue entonces cuando el miedo comenzó a recorrer mis venas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ella decía eso? ¿De quién estaba hablando? Decidí hacerme la dormida. Todo mi cuerpo me decía que me levantara y me fuera, pero algo dentro de mí, esa vocecita que a veces ignoramos, me dijo que no lo hiciera. Tenía que averiguar más. Tenía que saber si lo que estaba sospechando era cierto. Lina dejó el teléfono y se acercó al sofá donde yo estaba recostada. Puso una mano en mi frente y me dijo con tono preocupado. ¿Te sientes mejor? Yo asentí, con la esperanza de que mi respuesta fuera creíble. Mi mente ya no estaba en el lugar. Estaba atrapada entre el miedo y la desesperación. Al principio, pensé que estaba exagerando, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el miedo que sentí esa noche era tan real como el aire que respiraba. Lina siguió insistiendo con el tema del té y la comida, diciendo que ya había pasado mucho tiempo desde que comí algo decente y que debía descansar más. Y sí, la historia de descansar suena razonable, ¿verdad? Pero no lo era. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que Lina no solo estaba actuando extraña, sino que realmente estaba manipulando la situación. Después de lo que parecía una eternidad, conseguí levantarme con esfuerzo, y con un poco de torpeza, caminé hacia la puerta. No quería ser grosera, pero el instinto me decía que tenía que irme. En ese momento, escuché a Lina llamarme por mi nombre con un tono casi demasiado dulce para ser genuino. Oye, ¿segura que no te quedas un rato más? El café está casi listo. No quería quedarme. Ya no podía. Algo dentro de mí me decía que si me quedaba más tiempo, las cosas podrían empeorar. Con todo el esfuerzo que podía reunir, respondí rápidamente. No, Lina, gracias. Me siento un poco mejor, pero creo que necesito descansar en casa. Mañana hablamos, ¿vale? Ella me sonrió,
pero su sonrisa estaba llena de algo que no pude identificar. Como si estuviera pensando algo que no debía. Algo que me aterrorizaba. Al salir de su casa, mi cuerpo se relajó un poco, pero la sensación de angustia siguió conmigo. Sentí que, de alguna manera, ella estaba jugando con mi salud. Pero aún no tenía pruebas. Solo sensaciones extrañas. Cuando llegué a casa, me tiré en la cama, agotada. No podía dormir, así que decidí revisar el mensaje que Lina había enviado. Algo me decía que tenía que investigar más. Lo que encontré me dejó completamente helada. Era un mensaje que había enviado a un número desconocido. El texto decía: ya comenzó. Esta vez no fallará. Asegúrate de que todo esté listo para mañana. Al principio, no entendí. No entendía de qué hablaba. ¿Quién era esa persona a la que Lina le estaba escribiendo? ¿Por qué estaba tan segura de que algo iba a funcionar? Y, por supuesto, me encontré preguntándome una y otra vez, ¿por qué me estaba pasando esto? ¿Por qué Lina, alguien que había sido como una hermana, me estaba haciendo esto? La curiosidad me consumió. Pasaron horas hasta que decidí investigar más. Busqué el número que Lina había contactado y gracias a Internet, encontré un nombre. Un nombre que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo: Marcos. Ese era el nombre de mi novio. La sangre me subió a la cabeza. No podía creerlo. ¿Lina le estaba enviando mensajes a Marcos también? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? De repente, todas esas pequeñas piezas de lo que había estado ocurriendo empezaron a encajar. Recordé la vez en que Lina mencionó algo raro sobre Marcos, sobre cómo no me merecía o cómo él solo estaba conmigo por lástima. Y esa extraña forma en que comenzó a comentarle en todas sus redes sociales, esa vez que se ofreció a ayudarme con una idea para un regalo para él, cuando sabía perfectamente lo que le gustaba. Fue en ese momento cuando todo cobró sentido. Lina había estado intentando separarme de Marcos. No solo eso, ella estaba manipulando mi salud, haciéndome creer que estaba enferma para que no pudiera pensar con claridad. Pero lo peor de todo es que había estado buscando formas de acercarse a él, de hacerse más cercana. Fui al teléfono de Marcos, con miedo y rabia al mismo tiempo, y revisé sus mensajes. Y sí, lo encontré. Un mensaje de Lina que decía: me encantaría que nos viéramos para hablar sobre todo esto. No quiero que te sientas presionado por ella. Yo podría hacerte mucho más feliz. Eso fue lo que me rompió el corazón. Era una traición tan profunda que casi no podía respirar. Mi prima, la que había estado cerca de mí toda mi vida, estaba tratando de destruir mi relación y destruirme al mismo tiempo. Y lo peor es que no sabía hasta qué punto había llegado. ¿Cuánto tiempo había estado haciéndolo? ¿Lo peor? Lo peor era que no solo había una traición emocional. Había una traición física también. Lina me estaba envenenando poco a poco. Era algo que jamás habría imaginado. Pero después de leer esos mensajes, entendí todo. Los mareos, las náuseas, los dolores de cabeza. Había algo en los alimentos que me daba, algo que me estaba haciendo sentir así. Y ahora sabía que no era por casualidad. Lina me había estado manipulando para que no me diera cuenta de lo que realmente estaba pasando. La rabia me invadió. Estaba tan enojada que no podía pensar con claridad. Pero algo dentro de mí me decía que necesitaba confrontarla. Necesitaba hablar con ella, aunque no sabía cómo lo iba a hacer. ¿Cómo podía alguien que había sido tan cercana a mí, alguien que había crecido a mi lado, hacerme esto? Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Lina. Quiero hablar contigo. Ahora. Lina tardó unos minutos en responder, lo que me hizo pensar que estaba planeando su próximo movimiento. Finalmente, contestó. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mejor? No. No me sentía mejor. No iba a hacerme la tonta. Decidí que era hora de ir al grano. Sé lo que estás haciendo, Lina. Y ya basta, ¿por qué me estás envenenando? El mensaje fue enviado. La ansiedad me invadió mientras esperaba una respuesta. Mi teléfono vibró, y el corazón me dio un vuelco. Lina había respondido. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te pasa?
Estás delirando. Su respuesta fue fría. No tenía ni un atisbo de sorpresa, ni de arrepentimiento. Simplemente estaba tratando de minimizar todo como si nada estuviera ocurriendo. ¿Cómo era posible que ella estuviera tan calmada, tan impasible, después de lo que yo había descubierto? Mi mente estaba a 1000 por hora. No sabía qué más hacer, no sabía cómo manejar esta situación, pero tenía que seguir adelante. Había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Así que decidí responder de una manera que fuera directa, sin rodeos. Lo sé todo, Lina. Sé que me has estado envenenando con tus malditas galletas y tés. Sé que le has estado mandando mensajes a Marcos, y que has estado tratando de separarnos. ¿Qué más me estás ocultando? El silencio de su parte fue lo peor. Sabía que estaba leyendo el mensaje, pero no respondía. El tiempo parecía estancarse. La ansiedad me estaba consumiendo, y mi mente solo podía preguntarse una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, Lina respondió. No sabes de qué estás hablando. ¿Envenenarte? Estás paranoica. No tienes ni idea de lo que hablas. Mi respiración se aceleró, y una parte de mí empezó a dudar de si realmente había estado viviendo una pesadilla. ¿Y si todo esto no era más que una confusión? Pero cuando recordé los mensajes, la sensación de estar siendo manipulada, la constante incomodidad que sentía cada vez que estaba cerca de ella, supe que no estaba equivocada. No soy tonta, Lina. Sé lo que has hecho, lo sé. Y ya no quiero verte cerca de mí, ni de mi vida. Ya basta. Eso fue lo que más me costó decir, ya basta. Decir esas palabras me partió el alma, porque, aunque me había hecho mucho daño, Lina seguía siendo mi prima. Pero ya no podía seguir ignorando lo obvio. Ella me estaba destruyendo, y tenía que tomar una decisión para protegerme. Unos segundos después, Lina escribió algo que me dejó sin palabras. Te crees tan inteligente, ¿verdad? Creíste que podías lograr todo sin mí, pero no sabes lo que es tener que ver cómo todo lo que tienes se te va entre las manos. Siempre fui la mejor, siempre tuve todo lo que quise, hasta que llegaste tú. Mis manos temblaron mientras leía esas palabras. Celos. Eso era lo que todo esto era. Todo lo que Lina había hecho era por celos. Todo su comportamiento, cada comentario pasivo-agresivo, cada momento de manipulación, tenía un único fin, derribarme para que ella pudiera ser el centro de atención. Lina había estado celosa de mí toda su vida, y ahora, esa envidia la había llevado a hacer algo tan retorcido como intentar destruir mi relación y mi salud. ¿Y todo por qué? Porque no soportaba la idea de que yo tuviera algo que ella no podía tener. Éxito, cariño, y estabilidad emocional. La rabia se apoderó de mí. Y aunque las palabras que estaba leyendo me dolían, sabía que tenía que seguir enfrentando la situación, porque si no lo hacía, iba a perderlo todo. Decidí confrontarla, en persona. Había llegado el momento de poner fin a todo. Esa tarde, me armé de valor y decidí ir a su casa. Me sentía como si estuviera caminando hacia el fin de una era, como si todo lo que conocía estuviera a punto de desplomarse. Mis piernas temblaban mientras me acercaba a su puerta, pero sabía que era lo correcto. No podía seguir ignorando lo que había descubierto. Cuando llegué, Lina me recibió con esa sonrisa falsa que tanto me había desconcertado en los últimos meses. Vaya, qué sorpresa, ¿qué pasa, prima, ya te sientes mejor? No respondí. No había nada que pudiera decir para disimular lo que ya sabía. Solo entré a su casa y con un tono firme, le dije. Voy al grano, Lina. No vengo a discutir. Vengo a terminar esto de una vez. Ya sé lo que has estado haciendo. Su rostro cambió. Por un segundo, su expresión fue de sorpresa, como si no esperara que yo estuviera tan decidida. Pero esa sorpresa duró solo un par de segundos. Después, como si todo fuera parte de un juego que ella sabía jugar mejor que nadie, me dijo. ¿Sabes lo que pasa? Nunca entendiste que siempre he estado en segundo plano. Que siempre me eclipsaste con todo lo que hacías, con tus logros, con tu éxito. Nunca supe cómo ser como tú, siempre me vi opacada por tu perfección. Y un día,
simplemente me cansé. Me cansé de ver cómo todo lo que yo intentaba hacer se desmoronaba. Me quedé en silencio, escuchándola. Era como si estuviera hablando desde un lugar oscuro dentro de ella misma. Pero las palabras que salían de su boca no me daban pena, me daban miedo. El nivel de manipulación, de rabia acumulada, era más grande de lo que jamás imaginé. Lina dio un paso hacia mí, y con una sonrisa amarga agregó. Así que sí, lo hice. Te envenené. Te hacía sentir mal porque, en el fondo, no podías ver que yo también estaba sufriendo. Y ahora, te veo llorando, como siempre has hecho. Pero lo que no entiendes es que nunca pude tener lo que tú tenías. Siempre viví a tu sombra. Todo se reducía a eso. Envidia. Celos. Pero también una necesidad patológica de control. La rabia que sentí no se comparaba con nada. Ya no me importaba si era su prima. Lo que había hecho era imperdonable. Con voz temblorosa, pero firme, le respondí. Lo que hiciste no tiene justificación. Y si crees que yo te voy a perdonar, te equivocas. Esto se acaba hoy. Lina se quedó en silencio, observándome. Pero sus ojos mostraban algo más, miedo. Porque sabía que ya no tenía poder sobre mí. Su juego se había terminado. La tensión en el aire era palpable. Nos miramos fijamente, yo con una mezcla de rabia y tristeza, y Lina con esa sonrisa sarcástica que me helaba la sangre. A pesar de la locura que había estado viviendo, en ese momento entendí algo que no había visto antes. Lina no tenía remordimientos. No los tenía por lo que había hecho, por cómo me había manipulado, ni por lo que había intentado hacerle a mi relación. Lina se dio cuenta de que había llegado al final de su poder. Y, aunque intentaba mantener una fachada de frialdad, los nervios comenzaron a asomar en sus ojos. Estaba perdiendo el control, y eso la hacía aún más peligrosa. ¿De verdad crees que soy tan mala persona? Dijo, su tono era diferente ahora, no era desafiante, sino más bien una mezcla de desesperación y resentimiento. ¿No entiendes que yo solo quería ser, como tú? Tú tenías todo, y yo siempre estaba en las sombras. Yo la observaba en silencio. Y fue ahí cuando la verdad, la verdadera verdad, salió de su boca. Nunca pude tener lo que tú tenías, ni siquiera lo que tienes con Marcos. ¿Sabes cuánto me dolía verte feliz mientras yo me sentía invisible? Yo estaba cansada de sentirme menos, y sí. Quizá lo hice mal, pero, ¿qué esperabas que hiciera después de tanto tiempo así? Por primera vez, su tono ya no sonaba tan calculado. Ya no estaba mintiendo para manipularme, sino que me estaba diciendo lo que realmente sentía, aunque me doliera. No lo hacía por mí, ni por ningún tipo de arrepentimiento genuino. Solo lo decía porque finalmente no podía seguir jugando más. Ella quería que la entendiera. Quería que supiera cuánto había sufrido, pero a su manera torcida, manipulador. No puedes justificar lo que hiciste, Lina. Le respondí, mi voz firme. No importa lo que hayas sentido, no tienes derecho a destruirme, a jugar con mi salud y mi relación por tu propio egoísmo. Me sentí vacía, como si todo lo que había creído sobre ella, sobre la familia, se hubiera desmoronado en cuestión de horas. Pensé en los momentos en los que habíamos sido inseparables, en las risas y los recuerdos que ahora parecían tan lejanos, tan ajenos. Pero la verdad era clara, lo que Lina había hecho no era solo una broma de mal gusto. Era una traición de proporciones épicas, una que iba mucho más allá de los simples celos. Había intentado arrebatarme todo lo que amaba, solo para satisfacer su propio deseo de control y venganza. El silencio entre nosotras se volvió insoportable. Nadie decía nada. Solo estábamos ahí, frente a frente, siendo dos personas que ya no se reconocían. Las palabras que se quedaban atrapadas en mi garganta eran demasiadas, pero había algo dentro de mí que ya no quería seguir peleando. Mi relación con Lina había llegado a su fin. De repente, un sonido me sacó de mi trance. Mi teléfono vibró de nuevo. Miré la pantalla y vi que era un mensaje de Marcos. ¿Todo bien? ¿Te sientes mejor? Te amo. Al leerlo, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Marcos. Él, la única persona que no me había traicionado.
El que había estado conmigo en los momentos más bajos. El que me había dado todo lo que necesitaba sin pedir nada a cambio. Pero incluso ahora, con todo lo que había descubierto, sabía que la confianza no sería fácil de recuperar. Las mentiras de Lina no solo habían dañado mi relación con ella, sino que también habían puesto en peligro lo que yo más quería. Lina, viendo mi rostro, supo exactamente lo que pasaba por mi mente. No tienes por qué creerme, ¿verdad? Siempre vas a preferir creerle a él. Siempre va a ser más fácil para ti. Esas palabras me golpearon más de lo que esperaba. Me dolió porque sabía que no estaba hablando solo de Marcos. Estaba hablando de nuestra relación, de todo lo que habíamos compartido como familia, de los años en los que me había hecho creer que todo estaba bien entre nosotras. Pero no podía quedarme ahí. No podía seguir permitiendo que ella tuviera ese poder sobre mí. Sí, Lina. Tengo que creerle a él, porque él nunca me ha mentido. Y aunque ahora las cosas estén rotas entre nosotros, él nunca trató de destruirme. Tú sí lo hiciste, y por eso ya no confío en ti. Me giré y me dirigí hacia la puerta. Mi cuerpo se sentía pesado, pero mi mente estaba clara. No podía quedarme ahí, no podía seguir siendo parte de su juego. No más. Lina no intentó detenerme. Sabía que ya no podía hacer nada. Lo había perdido todo. Al llegar a casa, me senté en el sofá y dejé que las lágrimas cayeran sin control. No lloraba solo por la traición de Lina, sino por todo lo que había tenido que enfrentar en ese corto periodo de tiempo. Me sentía herida, confundida y, sobre todo, sola. Pero dentro de todo ese dolor, había algo más, una sensación de liberación. Finalmente, me había liberado de la carga que representaba Lina en mi vida. Ya no tenía que cargar con su manipulación, su envidia, su constante necesidad de control. La relación que habíamos tenido se había roto irremediablemente. Y aunque había sido devastador, también sentí que finalmente podía respirar. Llamé a Marcos, y aunque no supe qué decirle al principio, lo único que pude expresar fue lo que sentía: te amo. Y eso fue suficiente. Sabía que las heridas no sanarían de inmediato, pero al menos ahora podía empezar a reconstruir lo que realmente importaba. La historia de Lina y de cómo intentó destruir mi vida nunca se olvidará, pero lo que más me marcó fue entender que el valor de la familia no debe basarse en la obligación de mantener la cercanía, sino en el respeto mutuo. Lina nunca lo entendió, y por eso, ya no la tenía en mi vida. Nunca volví a verla de la misma manera. La traición fue demasiado grande, demasiado profunda, y aunque con el tiempo logré perdonarla, el daño ya estaba hecho. Ahora, con Marcos a mi lado, con el tiempo pude sanar y aprender a poner límites. Aprendí que, aunque el amor y la familia son esenciales, no todo se debe tolerar. No hay amor que valga más que el respeto y el bienestar propio.